Eh, buenas tardes. Vamos a dar, en este curso vamos a hablar del manejo de los instrumentos de medición de las diferentes variables como resistencia, voltaje y amperaje, enfocados en el taller de la fase 3 del grupo 20 30 30 20 30 35 en las rayas 5, donde se van a mostrar el conocimiento de los instrumentos de medición de estas variables y, y la demostración de cómo se tienen que medir estos elementos. Primero comenzamos conociendo el multímetro, este es un elemento digital, y ahí también hay multímetros análogos, pero en el momento pues vamos a comenzar conociendo este. El multímetro digital se compone de una pantalla, de una perilla que tiene diferentes variables como son voltaje alterno, voltaje continuo, ohmiaje, amperaje alterno, amperaje corriente continua. Además de eso tiene dos puntas, una que es la negra, que es va aquí al común. Esta capa general nunca se mueve. Y la otra es la roja, que es la que yo me mido lo que es el positivo o si en el debido caso la fase en la corriente alterna. Esta parte de acá es para trasladar esta a este lado para medir lo que son amperajes. Antes de realizar una medida tenemos que tener en cuenta primero que todo la seguridad y después hay que conocer de hasta qué capacidad puede tener el multímetro. En este caso este multímetro tiene una capacidad de 10 amperios. Yo no la puedo poner para medir más de 10 amperios porque daño el equipo. Y ahí pues tampoco puede realizar medidas muy bajitas porque no tiene la resolución suficiente. Bueno, entonces ya conociendo lo que es las partes del multímetro, lo que es la pantalla, la perilla, los elementos de medición, entonces nos dirigiremos a realizar la verificación y demostración de los diferentes variables, cómo se tienen que medir. El voltaje, para medir voltaje corriente continua, como se llama, voltaje es la diferencia de potencial y nos sirve para mover los electrones del positivo al negativo. Entonces en este caso el positivo es este que está acá viendo, entonces el recorrido lo hace de esta manera y pasa acá por el bombillo que lo monté para indicar más o menos que sí hay un funcionamiento en el circuito. Para medir voltaje, lo que hacemos, como se menciona en el trabajo, se tiene que medir entre puntas o entre puntos, puede ser neutro o fase. En este caso vamos a medir entre positivo y negativo. Si, como vemos en la pantalla, se observa que tenemos un voltaje de 24 voltios DC. Para medir voltaje se tiene que medir en paralelo. Paralelo significa que estamos nuestras puntas, nuestro circuito estamos en paralelo con el voltaje. Estamos haciendo un circuito, no estamos cerrando ningún circuito, simplemente estamos midiendo entre puntos. Ahora, para medir resistencia, nos vamos a la perilla de acá. Perilla de acá del multímetro. Nos dirigimos a la opción de ohmios. Ohmios es como se nombra a la resistencia, como la medida que se le da, la simbología, el nombre que se le da lo que medimos con el multímetro, y nos indica que la resistencia es la oposición a la corriente eléctrica. Para medir ohmiaje, simplemente hacemos lo mismo, casi parecido al voltaje, medir en paralelo. Podemos medirlo lo vamos a medir de esta manera
Y como observamos allá en el indicador, tenemos un omniaje de 1.8, de 1.8. De 120 kiloohmios. Tenemos una medida de 120 kiloohmios. Por lo tanto, esa es la medida que estamos. Para medir, siempre medimos en paralelo. Este nos da una resistencia de 900, 1 kiloohmio. 1 kiloohmio. Ahora, para medir, ya aprendimos a medir cómo se mide las resistencias. Entonces, vamos ahora a hacer la medición de amperaje. Para medir amperaje, siempre se debe abrir el circuito. No se puede medir en serie. El amperaje no se puede medir de esta manera. Para eso, vamos a trasladar la perilla y nos dirigimos y la colocamos en la de amperaje. Movemos la perilla y la pasamos, como está mostrando con voltaje continuo, pues vamos a medir amperaje continuo. Para medir amperaje continuo, siempre debemos abrir el circuito. No podemos medir, pues repito, no podemos medir de esta manera. Siempre tenemos que medir en serie. Tenemos que hacer el dispositivo, el que estamos midiendo, tenemos que hacerlo parte del circuito. Lo vamos a introducirlo en una forma de serie. Para introducirlo, entonces simplemente coloco una punta acá y coloco la otra acá. Como tenemos unas resistencias muy grandes, entonces para notar más fácil, vamos a hacerlo más o menos como el bombillo aguanta de un potencial directo. Entonces vamos a medirlo directamente y vamos a ver cómo se mide la corriente ya. Entonces vamos a colocar acá. Vamos a medir de esa manera. Pero de todas formas, de esa es la manera de medir amperaje. Medirlo en serie con el circuito para poder hacer una medición. Tenemos un amperaje muy pequeño, por lo que las resistencias están ahí, pero de todas formas las resistencias grandes, pero de todas formas así es la manera de medirlo. Estamos viendo que entró bien esta. Listo, ya, págalo.